Bienvenidos al segundo capítulo de Radiografía Constitucional, donde damos inicio al tratamiento de materias específicas. ¿Se acuerda que la semana pasada hicimos como un sobrevuelo por las materias más importantes? Bueno, hoy comenzamos con materias específicas y en este caso será la plurinacionalidad. Aquí en mis manos el borrador de la nueva Constitución. Son 160 páginas y aparecen 44 disposiciones que hablan de plurinacionalidad. Solo un dato, no un juicio de valor. La palabra indígena e indígenas está 124 veces en el borrador y la palabra chileno, chilenos, chilena y chilenas 37 veces. Hablaremos de este tema con destacados abogados, historiadores y convencionales. Y sobre todo, como siempre, como es nuestro objetivo, esperamos ser útiles. Quiero recordarles que, vamos a usar las preguntas que llegaron a nuestro WhatsApp y que estamos en transmisión simultánea en T13 Radio y en T13.cl. Todas las personas que están en el estudio se hicieron sus antígenos y comenzamos de inmediato con este programa. El proyecto de nueva Constitución incluye algunas definiciones y organizaciones ausentes en la Constitución actual. Por ejemplo, propone que Chile sea un Estado plurinacional, intercultural y ecológico. En esencia, la plurinacionalidad significa que el Estado reconoce oficialmente la coexistencia en su territorio de diferentes naciones, como los pueblos indígenas preexistentes a los que se les otorgan derechos políticos, jurídicos y culturales. El proyecto de nueva Constitución incluye como pueblos y naciones indígenas preexistentes a los mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuáscar, yagán, selknam y otros que pueda establecer la ley. ¿Sabes qué significa esta definición? Estas y otras preguntas esperamos responder esta noche en un nuevo capítulo de Radiografía Constitucional. Bueno, ahí estaba entonces nuestra presentación y vamos a comenzar esta conversación con destacados conocedores del concepto de plurinacionalidad, que no es nada de fácil y es bastante novedoso. Vamos a estar esta noche con la convencional perteneciente al pueblo originario Coya, Isabel Godoy, a quien saludamos a la distancia. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por participar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Les saludo desde aquí, desde la ciudad de Antofagasta, donde estamos sesionando en el concepto del Estado descentralizado. Bueno, por supuesto, ella es una convencional de todas las convencionales que está en Antofagasta. Recordemos que está sesionando allí la Convención Constituyente. Y en estudio me acompañan destacados conocedores de este proceso, como también el convencional Rodrigo Álvarez de Vamos Chile. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación. El profesor Fernando Pairacán, historiador mapuche de la Universidad Católica. Muy buenas noches. Y Sebastián Donoso, abogado, experto en legislación indígena, comunidades y derechos humanos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación. Y por supuesto también estamos con nuestro elenco estable esta noche, que son nuestros abogados constitucionalistas, que me dijeron todo, el público me llamaron gente que les dé poco la palabra la semana pasada, así que hoy día les vamos a dar harto más tiempo. El abogado Sebastián Soto y el abogado Francisco Zúñiga, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, comenzamos de inmediato con el tema que nos convoca en esta jornada y quiero partir por una de las normas más importantes que sale en el borrador, porque en el fondo queremos irnos ciñendo a lo que sale en el texto para que usted también lo conozca. Uno de los artículos fundamentales que habla sobre la plurinacionalidad es el siguiente y lo vamos a leer a continuación. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. También dice en el artículo 5 que es deber del Estado plurinacional respetar, garantizar y promover con participación de los pueblos y naciones indígenas el ejercicio de la libre determinación y de los derechos colectivos e individuales de los que son titulares. Esa es básicamente, como podríamos decir, la definición que da este borrador constitucional a la palabra plurinacionalidad.
Pero estoy aquí con los expertos y quiero preguntarles a todos ustedes que me ayuden y que nos ayuden también al público a entender lo que es plurinacionalidad. Así que les quiero preguntar a todos ustedes, ¿qué entienden o qué es plurinacionalidad? Comienzo con el historiador Fernando Payacán. Tiene distintas variantes. Una es que las naciones indígenas formaron estados antes de la preexistencia de los estados nacionales, Inca, Maya, y hay una experiencia de construir una estructura de estado. Una segunda menos... ¿Los mapuches hicieron un estado? No. Una segunda menos antigua está relacionada con los debates que el movimiento indígena va de la década de los 80. Algunos vienen de la variante del sindicalismo, sobre todo en Bolivia y el Ecuador. Otras vienen de los debates que se dan en el seno del socialismo real sobre la discusión de las naciones, en el cual varios y varias mapuches vivieron esa experiencia por el exilio ante la dictadura militar y por lo tanto se empaparon también de ese debate que se va a dar tanto en América Latina como en Europa o en el socialismo real, en ese tiempo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La tercera variante es la que está en Europa, ¿no? El debate que se va a dar en España sobre el tema de las naciones, donde también vive un número importante de mapuches que viven en el exilio por la dictadura militar. Entonces estos múltiples debates van a ser traídos luego, esta experiencia más que nada, van a ser traídas a Chile por el movimiento mapuche, en específico por ADMAPU, que es una organización que va tomando cuerpo en la década de los 80, nace primero como una oposición a la división de las tierras de título de Merced, el año 79, y luego en la década de los 90 va a tomar mucho mayor fuerza con la identidad territorial lafkenche, que es la organización a la cual pertenece el convencional Adolfo Millagur, y donde van a comenzar a incorporar esta concepción en AMA, ¿no? Que también va a incorporarlo en el debate, y en alguna medida Gualmapuén, que es un partido que surge, ¿no? También a fines de los 90, en el 2000, donde van incorporando esta noción, trayendo entonces esta experiencia de las distintas corrientes, un poco la que te estoy tratando de enunciar, ¿no? Rodrigo Álvarez, sin embargo, hay pocas constituciones que recogen el principio de plurinacionalidad, la de Ecuador, la de Bolivia. Así es. Para ti. Para mí, parto de la base del concepto jurídico, es el reconocimiento del Estado de que existen distintas naciones, que incluso son expresiones de estos pueblos de la soberanía, que va a tener autonomía territorial, que va a tener una serie de diferenciaciones en los derechos que tenemos los demás chilenos con los pueblos originarios. Te quiero decir que para mí es una de las respuestas más equivocadas que está dando el proyecto de convención, porque creo que es totalmente desmedido en sus efectos para la realidad chilena. Pero por de pronto, jurídicamente, es el reconocimiento de la existencia de esos 11 pueblos que tú ya citabas y que son mucho más nombrados que los chilenos o chilenas en el texto que estamos proponiendo. O sea, ¿tú dices que no debería estar entonces la Constitución? No, yo digo que las consecuencias, como veremos probablemente en este debate, de una autonomía territorial, de autonomías jurisdiccionales, de derechos preferentes absolutamente al de los restos, a los demás chilenos, de escaños reservados y una serie de instituciones más, van a terminar siendo un plurinacionalismo, yo creo, desmedido, excesivo para la realidad chilena. Vamos a ir ahora con Isabel Godoy, entonces, para preguntarle qué entiende ella o qué es la plurinacionalidad. Bueno, como vemos nosotros, la plurinacionalidad no es en un sentido de dividir Chile ni tampoco de buscar privilegios especiales, sino más bien de venir a construir un Estado diverso, plural, un Estado donde conviven 11 naciones, pero en un concepto de unidad. Nosotros venimos a buscar la unidad y venimos a buscar la justicia y la reparación que corresponde a los pueblos originarios. Nosotros fuimos invadidos, fuimos casi extintos, fuimos colonizados, fuimos despojados de nuestros territorios, asimilados, y ahora estamos sentándonos nuevamente con el Estado en una relación de unidad en la cual somos diversos, pero buscando el camino de la plurinacionalidad. En este concepto que estamos instalando, en el fondo, es constitucionalizar lo que ya existe, porque Chile es plurinacional y en este proceso constitucional estamos constitucionalizando lo que ya existe. Sebastián Donoso, quería preguntarte y agregar a ver un poco si nos puedes comparar este concepto en comparación con lo que existe en Ecuador, Bolivia y también en Canadá y en Nueva Zelanda, que no son plurinacionales propiamente tal, pero tienen un concepto de integración de las culturas y los pueblos indígenas de ellos. Sí, Mónica, mira, yo creo que es importante tratar de dar un paso atrás y entender por qué estamos hablando de plurinacionalidad. Y a veces olvidamos decir esto en este debate porque nos apuramos.
Estamos hablando de plurinacionalidad porque porque en nuestra historia constitucional nunca hemos reconocido a los pueblos indígenas. Esta va a ser la primera vez que una constitución chilena reconoce a los pueblos indígenas y eso es un elemento que es muy importante. Segundo, no solo vamos a reconocer por primera vez a los pueblos indígenas en la Constitución, ese reconocimiento lo hemos elaborado con los propios pueblos indígenas, que es una cosa muy importante, que no necesariamente tenía que ocurrir así. Y tercero, si vamos a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución y lo vamos a hacer con los propios pueblos indígenas, la tercera gran pregunta era ¿qué arreglos institucionales vamos a poner en la Constitución que permitan un mejor entendimiento, una mejor relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad chilena? Y ahí la pregunta que cae de cajón es ¿era necesaria la plurinacionalidad para esos arreglos institucionales, esa fórmula de convivencia o el rayado de cancha, podríamos decir? Y ahí respecto a eso hay distintas respuestas. Yo tengo la impresión de que podríamos haber hecho un muy buen reconocimiento de los pueblos indígenas sin necesariamente haber utilizado el concepto de la plurinacionalidad. ¿Está de acuerdo, Fernando? No, porque me parece que la concepción de la plurinacionalidad surge desde los movimientos indígenas, ¿no? Es el movimiento indígena que lo va a ir dotando a partir de poder plantear un concepto de nación que conviva con otras naciones, comprendiendo que América Latina es un continente que el concepto de nación es muy fuerte y no ha reconocido al mundo indígena en su concepción de nación, la nacionalidad chilena, la nacionalidad argentina, peruana, y por lo tanto debatir en torno a esa misma concepción también fortalece de alguna manera la concepción que se quiere plantear políticamente, que es hablar como dijo la convencional Rosa Catrileo, de hablar de tú a tú con el resto Pero, Fernando, de los que conviven en este ¿por qué Estado. no hacerlo como al estilo canadiense? Que en el fondo el estilo canadiense, Canadá, ¿qué dijo? Aquí habían pueblos originarios, luego llegó colonos y luego llegaron mucha gente del extranjero, porque ha llegado aquí en Chile también, hay colonias de muchos otros países. ¿Por qué no integrar todo eso, esas culturas y que formen una nación? Porque no tenemos un liberalismo que está a la altura de Canadá, no tenemos una derecha chilena que pueda de alguna manera tener una concepción del liberalismo canadiense, y como tanto como no está esa madurez liberal en estricto rigor, tenemos que entonces disputar la concepción de nación, que es de alguna manera señalar que somos algo distinto, ¿no? Yo tengo la esperanza en algún momento que el liberalismo chileno, sin por supuesto ofenderlo, ¿no? En ánimo de diálogo, puedan de alguna manera evolucionar en sus concepciones de liberalismo y podamos de alguna manera dialogar en torno a esta normativa y ojalá un día llegar a ser como Canadá, pero para eso tiene que haber una defensa de la naturaleza, tiene que haber un ecologismo mucho más desarrollado, que nosotros los indígenas lo hemos puesto en la Constitución a partir de los derechos de la naturaleza. Nosotros también queremos acercarnos tal vez al modelo de Canadá, pero para eso asumimos que tenemos que disputar algunas concepciones todavía mínimas, que es señalar primero que la autonomía es el reconocimiento del Estado, el reconocimiento jurídico entre un Estado, que no es separación, estamos en ese debate todavía, que la plurinacionalidad es de alguna manera el reconocimiento de todas las naciones en igualdad de condiciones jurídicas y por lo tanto visualizar o visibilizar al mundo indígena en un contexto de negación que existió en el Estado chileno. Yo no creo que el problema haya sido que no tuviéramos una derecha liberal a lo canadiense. Yo creo que lo que tuvimos en la convención fue una visión extraordinariamente ideologizada y radical también desde los pueblos originarios. Y yo creo que la verdad es que no estamos buscando una fórmula de unidad y de sensatez y de razonabilidad. Lo pongo como un ejemplo en una región, mi región, la región de Magallanes. Hoy día es una región que convive, que por supuesto ha tenido una historia. ¿Y cómo va a quedar transformada después de esta Constitución? Probablemente en 5 unidades totalmente distintas. La autonomía territorial Cahuáscar, la autonomía territorial Yagán, la autonomía territorial Selknam, el territorio especial de la Antártica y el resto es Magallanes. Es decir, un esfuerzo de unidad construido por más de 100 años va a terminar en la práctica desarticulado. Yo creo al contrario, lo que tuvimos fue una visión absolutamente radical. Yo coincido con Sebastián, hubiéramos podido trabajar el concepto tanto de reconocimiento de los pueblos como de interculturalidad, y lo que terminamos fue con normas, con más de 40 normas, en realidad más de 60 normas, incorporamos todos los conceptos que crean una realidad totalmente distinta y muy fundamentalista para Chile. Te reitero, autonomías territoriales, sistemas judiciales distintos, escaños reservados, derechos especiales en materia de restitución de tierra. No sabemos cuáles son nuestros territorios, pero le hemos entregado una enorme cantidad de derechos, lo que va a conllevar, te puedo asegurar, una gran tensión social en el futuro. No sabemos cuáles son los territorios indígenas y vamos a tener un problema mayor. O sea, así como está la autonomía territorial en mi región dividida en 3, bueno, el pueblo chango reivindica en 4 regiones toda la costa, el pueblo Lecanantay lo mismo, el pueblo Aymara lo mismo. Y le pregunto a los habitantes de Arica y Tarapacá, ¿esto es lo que queríamos?
Yo creo que no, yo creo que queríamos un profundo reconocimiento de los pueblos originarios, pero no de la forma que está resultando en esta Constitución. Vamos a ir tocando todos esos elementos, los órganos que se crean, en fin, y las distintas atribuciones y derechos que trae la Constitución, pero quiero preguntarle antes a Isabel Godoy primero, dos preguntas, Isabel, que te tengo para ti. Si ha sido equitativo el trato para todas las plurinacionalidades dentro de la propia Constitución y si el argumento que han dado algunos críticos a este concepto, han dicho que introducir este término dentro de la Constitución es como refundar Chile y que eso no es el mandato que le dio el pueblo a los convencionales. Bueno, el pueblo se manifestó en las calles y había que estar con el pueblo en las calles para saber lo que el pueblo quería. Bueno, nosotros los que estuvimos en las calles... No sé si la refundación de Chile, pero eso es un argumento que da la es una historiadora nueva Sofía Correa. Sí. Correcto, sí, pero yo recuerdo que cuando marchaba con el pueblo en las calles y yo aparecía con mi bandera coya y a veces la escondía porque veía que bajaban las banderas, me decían, hermana, usted no, lleve su bandera con orgullo que nosotros las vamos a apoyar. Entonces, no es la respuesta que uno esperaba al interior de la convención. El chileno humilde que salió a las calles, que es el chileno pobre, por el cual nosotros igual hemos, en la convención, hemos aprobado normas que van en esa línea, solidariza con los pueblos originarios y no tiene ese resentimiento, no tiene ese racismo hacia las demandas de los pueblos originarios. Las hizo carne, las hizo cuña, por eso veíamos en las marchas muchas banderas mapuche, en el norte era huipala, banderas coya, y la diversidad que es este hermoso Chile. Si Chile es diverso, es plural y es plurinacional. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a la palabra plurinacional, si la palabra plurinacional no viene a dividir Chile, no viene con un sentido separatista. Ese es un discurso que ha instalado, que me disculpe Rodrigo con todo el cariño que le tengo, porque Rodrigo es muy respetuoso, hemos compartido en varias comisiones, nunca he recibido de él ningún maltrato como parte de otros convencionales, pero ese es un concepto que ha instalado la derecha para provocar un rechazo hacia los pueblos. Pero nosotros lo que vinimos a sentarnos acá con el Estado, a conversar, a dialogar en un nuevo trato en donde fueran incluidos los pueblos originarios por primera vez. Este es un hecho histórico en que nosotros siempre nuestros derechos han sido tutelados. Por primera vez nosotros hemos sido capaces de poder decidir el futuro de los pueblos. Y eso es Chile plurinacional, las autonomías territoriales, la autodeterminación, todo eso es parte de la plurinacionalidad. No podemos tener solamente un título de plurinacionalidad sin darle carne, sin darle contenido. El contenido es todo aquello. El pluralismo jurídico no es que nosotros vayamos a estar por sobre la justicia ordinaria, no es así. Nosotros vamos a poder resolver nuestros conflictos internos a través de la justicia indígena. Pero si algún indígena necesita resolver el conflicto bajo los tribunales ordinarios, lo puede hacer. La diferencia es que en la actual Constitución no existe las garantías para los pueblos como lo va a existir ahora, donde están los instrumentos que se pueden usar, el Convenio 169 y los instrumentos jurídicos para ello. Bueno, bien, vamos a hablar también de justicia y de las dos justicias en el fondo que van a convivir en nuestro país, pero quería preguntarle a Sebastián Donoso este mismo concepto que decía Sofía Correa antes. En el fondo ella dice que si se destruye la nación chilena, se termina Chile como tal, cuando se incorpora el concepto de plurinacionalidad. En el fondo lo que ella dice es que va a haber distintas naciones conviviendo, pero como compartimentos estancos, sin convivir, sin conformar una unidad. Yo creo que ese es el punto central. Yo no soy un partidario de la plurinacionalidad, porque creo que somos una nación en que hay una gran riqueza y una gran diversidad cultural. Pero eso no significa que no nos hagamos cargo de que no hemos abrazado esa riqueza. Cuando yo decía que nunca hemos reconocido en nuestra historia constitucional a los pueblos indígenas, la verdad es que hemos cometido un gran error como país y como sociedad. Entonces, decir que somos una nación no significa negar a los pueblos indígenas. Al contrario, insisto, yo creo que teníamos una tarea muy importante que era reconocer a los pueblos indígenas, reconocer sus particularidades, reconocer sus derechos y juntos construir, digamos, una mejor forma de convivencia.
Entonces yo creo que es muy importante entender eso, y a mí me parece que yo soy bastante crítico del borrador de constitución, de nueva constitución, pero no tanto por el tema de la plurinacionalidad. Fíjate, a mí me preocupa más que siento que lo que se ha construido como borrador no tiene que ver, no dice relación con lo que somos como país, con la realidad que tiene Chile como país. La gran característica de nuestro país es que somos un país donde hay territorios compartidos, donde hay población mixta y donde una gran mayoría de la población indígena vive en centros urbanos. Y la pregunta es si la plurinacionalidad y todos estos mecanismos de las autonomías territoriales, la jurisdicción indígena, si responden o no adecuadamente a esa realidad. Yo creo que no. Por ejemplo, el tema de la jurisdicción indígena es bien claro a mi juicio. Hoy día se dice que va a haber administración de justicia tanto por un sistema nacional de justicia como por las autoridades de los pueblos indígenas. Pero si uno mira la realidad hoy día en nuestro país, no hay administración de justicia por parte de los pueblos indígenas, salvo situaciones muy excepcionales. Entonces, creo que ahí, a mi juicio, está el principal problema, es decir, una constitución que con un buen fin y un buen objetivo ha terminado poniendo ahí en el borrador instrumentos, herramientas que no tienen relación, no responden a lo que es el Chile real. De hecho, crea nuevos problemas con eso. Bueno, vamos a hablar de autonomía y autogobierno, porque son dos conceptos que se han mencionado. Quiero mostrarles lo que sale escrito en la Constitución, en el borrador de Constitución, la propuesta constitucional. Dice: los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Fernando Pairicán, ¿cómo se entienden estos? Autonomía, ¿cuánta autonomía? Autogobierno, ¿cuál va a ser el alcance de estos conceptos? Lo primero, yo siento que no es cierto cuando se está planteando que esto va a destruir a Chile, ¿no? Y eso que es bueno, aprovechando que estamos en un medio de comunicación y que los mapuches tienen poco acceso a estos medios y esto es un canal que llega a todo el país, no es cierto que la plurinacionalidad va a dividir el país en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. Va a ser solo un país que va a reconocer a todas las naciones en igualdad de condiciones jurídicas. Lo segundo es que la autonomía va a estar desarrollada dentro del marco del Estado chileno, ¿no? No es una autodeterminación, una libre determinación, es bajo los conceptos de la Declaración de la ONU del año 2007, que todo Estado garante de los derechos humanos debe de alguna manera reconocer cuáles son los derechos colectivos de los pueblos originarios. Eso es la Carta Magna. Eso es lo que está de alguna manera impuesto a nivel internacional. Pero te puedo hacer una pregunta en términos bien concretos, así como para que entendamos la gente en su casa en hechos concretos. Hoy, en este minuto, hay un estado de excepción constitucional en la región de la Araucanía. En el caso que hubiese autonomías, autogobiernos, regiones autónomas, o sea, autonomías territoriales, como se llama, autonomías territoriales indígenas, que es lo que se crea en esta nueva constitución, ¿podría la autoridad de esas autonomías no dejar entrar al ejército o a carabineros? No, porque va a estar dentro de la institucionalidad del Estado y bajo lo que se está construyendo regionalmente en el debate de la Convención, ¿no? Y que va a tener las políticas que se van a desarrollar. No hay una noción de un separatismo, no es una libre determinación en el estricto rigor de que se va a abrir una nación propia. Los convencionales mapuches, las convencionales de todos los pueblos originarios lo han planteado que esto es dentro de la unidad del Estado chileno y por lo tanto lo que sí va de la mano con el debate de la plurinacionalidad es que hay debates como la justicia indígena, que tiene que haber otras formas de poder ver algunos delitos, ¿no? Porque no es solamente el concepto, esto está, según en cada parte del proceso constitucional hay una parte del tema indígena que va a ir armando no sé si la palabra sea rompecabezas, ¿no? Pero va a ir armando este puzzle que de alguna manera va a contribuir a formar esta nación plurinacional. Por eso cada convencional de los pueblos originarios está en una de las arquitecturas de este Estado plurinacional y que ahora entra a la etapa de armonización, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ha desarrollado los pueblos originarios para poder poner a Chile en torno a los derechos fundamentales que están en debate a nivel internacional. Rodrigo, tú mencionabas... ¿Cuál sería para ti el alcance de la autonomía y autogobierno? Y discrepo profundamente lo que puede ocurrir. Muchas de estas cosas todavía no las sabemos, va a depender de la ley. Pero tenemos ya algunas normas en la Constitución que son extraordinariamente complejas a futuro. Por ejemplo, tienen autonomía política, administrativa y financiera, una autonomía territorial indígena. Por tanto, yo creo que la autoridad política sí es posible que el día de mañana se niegue a situaciones, más allá que el estado de emergencia, otro error de la Constitución, no está contemplado. El error del estado de emergencia no viene en la propuesta constitucional y es un tremendo error. Pero por otra parte hay un otro artículo que dice específicamente tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Bueno, ¿cuál es la extensión de esto? Pero de pronto sabemos algo muy especial, que no podemos hacer absolutamente nada, ni público, ni privado, solo para terminar eso, ni público. No sale eso definido, ¿no? ¿Cuál, perdón? Lo de la autonomía y autogobierno. Se dice autonomía y autogobierno. Sí, pero no dice el alcance, no está. No está, y estas materias van a ser propias de la ley, pero te digo ya algún elemento para entenderla. Primer elemento muy importante, hay una norma que dice
que no pueden afectarse los derechos sin una consulta previa, libre, informada y que den su consentimiento. Cosa que hoy día no ocurre. Hoy día pues, hay que consultar, pero no tienen este poder de en un momento dado decir no, o decir sí, dependiendo de lo que les pueda interesar. Entonces, cuando uno ve el conjunto de normas, se da cuenta de que hay una profundidad mucho mayor a estos conceptos de autogobierno, que son distintos a los chilenos. Se decía hace un instante atrás que el pueblo chileno entiende esto. Bueno, el pueblo chileno también tiene que entender que acá hay derechos distintos. Los pueblos originarios terminan con un estatuto de derechos privilegiado en relación a los otros 16 millones de chilenos. No solamente en materias económicas, no solamente en bienes naturales comunes, sino que también en decisiones jurídicas y políticas como las que se van a tomar. En ese punto hay un elemento... Por argumentos como ese es que no podemos ser ni Canadá ni podemos ser Nueva Zelanda, porque ¿Por qué? no hay una relación del liberalismo chileno con el liberalismo que se está debatiendo a nivel internacional. Pero tú me quieres decir que en Canadá, tú me quieres decir que en Canadá o Nueva Zelanda los pueblos originarios tienen los mismos, tienen más derechos que el canadiense. Rapa Nui tiene experiencia de autonomía. Pero te estoy preguntando, tú me en la acabas de práctica, decir la ¿tiene democracia algunas liberal normativas? canadiense. ¿Sí? Tú me quieres decir que la democracia liberal canadiense, los pueblos originarios tienen más derechos que el canadiense Hay común. estatuto, es que no es más derechos. Pero, perdón, acá hay muchos más derechos. Es que no es una noción... Te digo los tres derechos que tienen. Es que los Ustedes derechos, van a tener, los pueblos no son originarios más- van a tener yo no- escaños no, reservados, que es nadie más tiene. Es que los derechos no son más derechos, Pero sí son más en igualdad de de- condiciones. No, es que esa es la diferencia, Mónica. Hay muchos más derechos establecidos. Por ejemplo, hay bienes naturales comunes que sí son parte de los pueblos originarios, pero que los demás chilenos no pueden tener. Hay en un momento ¿Cómo dado cuáles? los derechos que están en los territorios indígenas que tampoco sabemos, la categoría de bienes naturales comunes. Tenemos en un momento dado escaños reservados que ningún otro chileno Pero si los tiene. bienes materiales... Tenemos bienes los jurisdiccionales, naturales- una no, jurisdicción pero es que distinta. Entonces, convencional, los bienes naturales... bienes naturales comunes. La Agua. Constitución El dice- agua. Perdón, la El El Constitución agua, dice lo que la específicamente... Constitución plantea es que el agua no sea de los privados, pero el agua va a ser Los compartido pueblos y de todos. naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado o ocupado que se encuentran en su territorio y se sean indispensables. Los demás chilenos no tenemos esas mismas circunstancias. Por No supuesto que solamente, sí. no, pero te estoy hablando exactamente de una norma. El Estado reconoce la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. La propiedad de los demás chilenos no goza de especial protección. Es la propiedad indígena la que goza de especial protección. Y seguimos buscando. En un momento dado hay decisiones para nombrar cargos que están entregados a los pueblos indígenas, pero no a los demás chilenos. Entonces, claro que sí que hay una diferencia muy grande en el estatuto. Creo que son cosas distintas. Sebastián. Bueno, Mira, a ver, yo no quiero aparecer como tratando de dar de una postura así salomónica, pero a ver, yo creo que la Constitución tiene que reconocer los derechos de los pueblos indígenas y los pueblos indígenas tienen los mismos derechos que tenemos todos y además tienen algunos derechos específicos que tienen que ver, por ejemplo, con su derecho a mantener su cultura. Sí. Yo creo que lo complejo a mi juicio no está ahí, sino que está en cuando uno visualiza el ejercicio de esos derechos en ámbitos que se circunscriben territorialmente. Por ejemplo, cuando la Constitución reconoce las autonomías territoriales indígenas, eso significa que en el futuro va a haber que dictar una ley o un decreto que diga un territorio específico con límites geográficos dentro del cual las autoridades indígenas o la forma de administración de ese territorio va a tener ciertos ámbitos de competencia, incluyendo temas relacionados con derechos. Por eso vuelvo a lo que dije antes, cuando uno mira a Chile y se da cuenta que es un país donde tenemos territorios compartidos, población mixta y una gran mayoría de población indígena en centros urbanos, la pregunta es en qué parte de Chile, salvo tal vez Rapa Nui, que es un caso muy especial, uno tiene un territorio en donde tú puedas en el fondo establecer ese sistema de administración autónoma Sí. sin poner en riesgo, digamos, o sin de algún modo comprometer a otros chilenos que no son indígenas y que viven en esos mismos territorios. En el tema de la consulta indígena, de acuerdo a la legislación internacional que yo estuve revisando, digamos, lo que se dice es que se tiene que consultar en acciones que afecten a los pueblos indígenas, pero no dice que ellos tengan que decir que sí, como dice el artículo texto. 7, inciso ¿O no, Fernando? La justicia indígena o el convenio 169 de la OIT hace un texto sobre consultas sobre temas que tengan que ver en torno a producción, Que se consulte, pero no que necesariamente el pueblo originario tenga que aceptar, que la respuesta tiene que ser sí, si no, no se puede hacer. o sea, es vinculante. no, pero en el 179 no está esa vinculación. No está esa En el vinculación, artículo se le 7, consulta claro, nomás en el al artículo, pueblo. ese es Sí, uno de los grandes cambios. El artículo 7, inciso segundo dice los pueblos y naciones presidentes del Estado deberán ser consultados, pero otorgar su consentimiento libre, previo e informado. Es un derecho específico que no tiene ningún otro chileno Sí, para aunque la el alteración de sus convenio derechos. 169 de la OIT, No, porque acá tienes que dar el consentimiento y el asentimiento el previo. convenio El convenio es consulta. Consulta previa e informada. Sí, pero esto es consentimiento Consentimiento. libre, previo e informado. O sea, los pueblos tienen que dar su consentimiento. Hoy día lo que tenemos es consulta, y eso es correcto, absolutamente correcto. Lo que no es correcto es establecer solo para los pueblos originarios, no para el resto de los 16 millones de chilenos,
una posibilidad de vetar porque tienen que dar su consentimiento libre, previo e informado. Es que sabes que Necesito yo ir creo- con Isabel, pero Sebastián, si es cortito, porque quiero ir con Isabel, que también quiere participar. Vamos a ir con Isabel Godoy, entonces, la convencional. Quería preguntarte, Isabel, si el pueblo Coya tiene reclamaciones territoriales igual que el pueblo mapuche. Así es, yo tengo la desventaja que yo no los estoy viendo acá, así que no sé cuándo puedo intervenir, por eso escucho a que me den la palabra. Por supuesto, nosotros tenemos demandas de territorio de algunas comunidades en el sector que se llama La Quebrada, Paipote, y en otros sectores que llevan más de 20 años pidiendo la restitución de tierra. Ese espacio territorial lo reivindicó en el gobierno de Salvador Allende, le entregaron las tierras a los indígenas, pero los indígenas no tenemos la misma visión de propiedad que tiene el resto de la gente, no necesitamos inscribir las tierras para saber que nos pertenecen, no tenemos esa apropiación de las tierras. Por lo tanto, se conformaron con que eran sus tierras que habían habitado toda la vida, no las inscribieron y vuelve en el gobierno de la dictadura militar, Cousiño la reinscribe y ahora tenemos un problema gigante ahí en que los herederos de Cousiño cobran, están los precios, están sobrevaloradas las tierras y hay un problema con la CONADI que hace tiempo que no resuelve el tema de territorio en esas comunidades y en otros también espacios territoriales, pero sí existen problemas de restitución de tierra del pueblo Coya. Y no es tampoco en la zona urbana, sino que es en el territorio donde hemos habitado siempre, que es un territorio que está definido por uso y costumbre. Isabel, y si restituyeran esas tierras al pueblo Coya, ¿qué pasaría con las personas que viven ahí o las actividades productivas que estén ahí? ¿Tienen que irse? Es que solamente viven los indígenas ahí, no existe población que no sea indígena. Y el autogobierno, la autogobernanza que existe en los pueblos es en el sentido de protección del territorio. Desde esa perspectiva, convivimos con mineras, por supuesto, pero el hábitat de los pueblos o la forma de hacer gobernanza y el autogobierno es en el sentido de protección, el hábitat para subsistencia y para sobrevivir, porque si no lo hacemos, si no tenemos agua con protección, el agua para nosotros es vida, entonces nos obligarían a migrar y si eso pasa dejamos de existir. Se protege la subsistencia del pueblo y de los pueblos. Muy bien. Fernando, y en el caso del territorio mapuche, ahí sí vive gente que no es de mapuche, digamos. ¿Tendrían que irse? ¿Cómo ves tú que la restitución de tierras funcionaría? ¿Cómo se realizaría? ¿Hasta dónde puede llegar? Eso es lo que se tiene que debatir, ¿no? ¿Cuáles son las tierras históricas? Reconociendo primero que hay un despojo territorial, que hubo una guerra de ocupación, la Araucanía, ¿no? Que hay tierras posteriores que fueron compradas de forma irregular y por tanto que se tiene que generar una comisión para poder estudiar cuáles son. Pero, por ejemplo, ¿se podría hacer un catastro? ¿Hay una delimitación o tendría que ser todo del Biobío hacia abajo? Se han planteado primero los títulos de merced, los títulos de reducción, también que las comunidades puedan asociarse para poder desarrollar o solicitar tierra, que un poco de lo que está ya en CONADI, pero sin duda tiene que haber un porcentaje de debate sobre la tierra para los pueblos originarios que tiene que estar en esta convención y que está un poco en ese debate. La duda es cuán indiscriminado podría ser esa solicitud de restitución de tierras. Depende de cómo lo observes, porque el movimiento mapuche, que tiene hoy día dos aristas, está en una visión, la vía rupturista, está en un proceso de radicalización en la zona sur, y este proceso constituyente te permite poder avanzar en poder una restitución territorial, reconociendo primero que hubo una política de genocidio y que es una forma de poder conciliar el conflicto que se ha desarrollado en lo que nosotros llamamos Gualmapu. ¿Pero te parece que va a ser fácil ese proceso de establecer, por ejemplo, un catastro de tierras que pueda ser restituible por sus, no sé, antecedentes históricos? En la historia de Chile, o que se pueda trazar. En la historia de Chile el problema de la tierra ha sido desde los grandes conflictos de este país. No solo en el siglo XIX, también en parte del siglo XX, también en la reforma agraria, y sigue siendo uno de los problemas en la larga duración de este país que ha generado los mayores conflictos, no solamente el tema mapuche. Rodrigo. Mira, el tema de tierra es uno de los temas más complejos en esta materia. Ya te decía que hay una norma muy curiosa en la Constitución que reconoce el Estado de Chile
la especial protección de la tierra indígena. Cuando dice, bueno, eso es una especial protección para todos, eso es absolutamente legítimo que todos tengamos una especial protección por nuestro dominio, particularmente de la tierra. La propia Constitución, a propósito de tu pregunta al catastro, ya dice que tiene que hacerse un catastro por parte del Estado. Pero lo más complejo es que cualquiera de esas soluciones, que sin duda alguna requiere indemnización y que requiere restitución, la propia Constitución ya te dice que esta restitución, por solo hecho de que sea para tierra indígena, ya hay utilidad pública de interés general. Por tanto, no hay que probarlo. Si quieren expropiar el día de mañana una casa tuya, tienen que demostrar de que hay un interés general, hay una utilidad pública. Acá no, acá está dicho, si es para restitución, hay derecho a expropiar. Y el problema de eso, y yo quiero decirlo con claridad, es que evidentemente ha habido situaciones muy injustas, ha habido crímenes y ha habido situaciones de profundos errores contra los pueblos originarios, pero ninguno de esos se soluciona creando un error y una injusticia hacia futuro. Y el problema mayor, y esto va a ser probablemente la mayor conflictividad social futura, va a ser para los propietarios de tierras en todo el país, en todos los pueblos, en todas las regiones en que en un momento dado dicen, mire, la propia Constitución dice que hay utilidad general para expropiarte y para restituir las tierras. Cuando no sabemos cuál es ese catastro, cuando no sabemos, te insisto, no está ni siquiera especificado cuál es el territorio de los distintos pueblos originarios. Por lo tanto, no sabemos su dimensión, no sabemos el efecto que va a tener. Y hay muchas zonas que están extraordinariamente pobladas en ese mestizaje que decían, esa gran contribución de muchos pueblos que han venido en Chile, donde este va a ser la principal discusión social y política futura. Y probablemente esto va a ser uno de los principales problemas que hay que enfrentar las próximas décadas si se mantiene la norma tal como está. Fernando, yo te lo he preguntado esto otras veces. ¿Qué va a pasar con el conflicto que podría ocurrir entre una persona que compró un terreno en algún territorio mapuche, pensando que lo compraba legalmente, que lo tiene por décadas, a lo mejor incluso produciendo, no se quiere ir y se lo piden por ser un territorio parte de la restitución de tierras? Ahí va a haber un conflicto entre una persona, un chileno, y un miembro del pueblo indígena. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Parece que lo que se está debatiendo en la convención, la fórmula, la estrategia para poder llevarlo a cabo. El pueblo mapuche no es un movimiento que plantee la expulsión de los chilenos del territorio, sí plantea una devolución de tierra, ¿no? Y que eso tiene que gastarse esas tierras, tiene que haber una decisión política. Claro, tú dices no expulsión, pero si hay que devolver las tierras y la gente vive ahí, ¿a dónde se va esa gente? Eso me pregunto yo. No te lo puedo decir porque no ha sucedido, ¿no? Sí. Entonces no me puedo de alguna manera anunciar en esa consulta, ¿no? Que también polariza, creo yo, ¿no? Porque lo que están haciendo los convencionales de los pueblos originarios en los mecanismos es justamente poder debatir sobre el tema de la tierra y que hayan mecanismos para la restitución, y la expropiación es la última fórmula para ello, para poder llegar a este resultado y que las comunidades puedan solicitar también su territorio, reconociendo que una parte importante del territorio no está en particulares, solamente en hacendado colono. Gran parte del porcentaje de la tierra mapuche son forestales, empresas forestales que han generado un impacto medioambiental en el territorio mapuche y que han generado parte del conflicto también, ¿no? Mónica, yo creo que aquí es importante entender la diferencia entre la situación en el norte y la situación, digamos, en la zona centro-sur. En el norte, en todo el territorio chileno hay reivindicaciones territoriales. Las hay en Rapa Nui, las hay en el sur de Chile, las hay en el norte. Pero la peculiaridad que tiene el norte es que en el norte la gran mayoría de las tierras son fiscales, y las tierras de ocupación ancestral en su gran mayoría son tierras que hoy día son fiscales. Por lo tanto, el problema, si bien no es fácil, tiene una mejor solución, y de hecho en los últimos 20 años el Estado de Chile ha estado entregando tierras en forma importante, digamos, a las comunidades indígenas del norte. En el sur, en cambio, la gran mayoría de las tierras reivindicadas son de propiedad particular. Y si bien es cierto que han habido muchas injusticias y han habido fraudes también cometidos por particulares, hay muchos descendientes de colonos, tanto nacionales como extranjeros, que no tienen ninguna culpa, digamos. Ellos recibieron sus tierras, recibieron una invitación para ir a ese territorio, y la verdad es que si alguien puede haber tenido un error, es principalmente un error del Estado. Y la pregunta ahí, bueno, y se critica mucho ese sistema porque, o sea, lo que tenemos hoy día, porque hoy día la CONADI tiene una facultad para comprarle tierra a los particulares y entregársela a las comunidades indígenas. Y eso se ha prestado para irregularidades, para clientelismo, se ha prestado para incentivar, digamos, generar un incentivo perverso a la violencia. La pregunta es, esta facultad de la expropiación, que lo explicó el convencional Álvarez, que efectivamente está en la norma aprobada y que Fernando dice que va a ser la última instancia. La pregunta, ¿va a ser la última instancia o va a ser tal vez la primera? Cuando yo sé que el Estado tiene la facultad de expropiar, la pregunta es, ¿y recurriré a eso como última instancia o como primera instancia? Yo la preocupación que tengo, digamos, es que la expropiación se transforme en
en un agravamiento de la situación que ya es extremadamente delicada en el sur de Chile. Me quedan súper poquitos minutos y quiero no perder la oportunidad de hablar de la participación de los escaños reservados, ¿no es cierto?, en las instituciones democráticas que consagra la propuesta de Constitución. Dice, el Estado debe garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder. Eso dice el texto. Y consagra la participación de los pueblos indígenas en toda la organización estatal, o sea, en todos los órganos, en todas las instituciones del Estado, tiene que haber pueblos indígenas o pueblos originarios. Y están los escaños reservados. En la Cámara, en el Congreso, por ejemplo, va a ser con escaños reservados, dependiendo de la población indígena, que sea proporcional al distrito donde pertenezcan. Y va a ser como en el fondo la Convención Constitucional, que se agregaron estos escaños. En la Cámara de las Regiones no quedó claro, quedó dado a la ley, por tanto no sabemos cuál va a ser esa participación. Pero, por ejemplo, en el sistema de justicia, de los 17 integrantes que va a tener el Consejo de Justicia, que van a nombrar a los jueces y van a evaluar a los jueces, 2 tienen que ser de pueblos originarios. Revisando todo esto, ¿son adecuadas esa participación, considerando que son el 12,4% de la población? Perdón, Isabel, le quiero preguntar, Isabel Godoy. Perdón. Bueno, si estamos hablando de plurinacionalidad, yo decía que no tiene que ser un título decorativo. Y esta facultad o este espacio que se abre para los pueblos de escaño reservado es parte de esa plurinacionalidad. Los pueblos originarios en 200 años no hemos podido decidir el futuro de nuestra gente. Nuestros derechos han sido tutelados y por lo tanto esta nueva Constitución viene a saldar esa deuda del Estado con los pueblos. La participación de los pueblos es parte de la integración, es parte de los derechos que en justicia le corresponden a los pueblos, es parte de los derechos sustantivos que tenemos y también no son privilegios, como siempre en todo este proceso de la constituyente nos han dicho que son privilegios. ¿Por qué el resto de las naciones tienen representación? ¿Por qué los pueblos no? Yo me pregunto eso. ¿Por qué siempre nosotros hemos tenido que estar mirando, viendo cómo otros deciden el destino de nuestros pueblos? Nosotros no elegimos ser colonizados, nosotros no elegimos ser asimilados, nosotros no elegimos ser usurpados y despojados de nuestros territorios. Es una deuda que tiene el Estado y que en 200 años recién se abre el proceso de justicia para los pueblos. Muy bien. Rodrigo. A ver, yo separo acá los órganos. En órganos como técnicos, como el Consejo de Justicia y otros que se intentó, estoy totalmente en contra. No veo por qué haya una razón especial para que pueblos originarios tengan en ese tipo de órganos absolutamente administrativos, técnicos, una participación asegurada. En los órganos electorales también a mí me parece que acá hay un exceso, porque tú señalabas la Cámara de las Regiones, está también la Cámara de Diputados, pero también en toda participación local, o sea, en todo gobierno local con escaños reservados. Eso me parece que produce, sobre todo a nivel comunal, una distorsión en el voto gigantesca. Y a nivel nacional, lo mismo ocurrió en la convención. Bueno, depende de la participación en el padrón electoral. Acabamos de tener una consulta popular organizada con la convención en que participó menos del 1% del padrón electoral indígena, participaron apenas 7.500 personas. Entonces, reservar escaños reservados, mantener escaños reservados en todas las cámaras sin una adecuada experiencia, a mí me parece que produce finalmente una distorsión en el voto fundamental y por tanto una nueva distorsión a la igualdad de todos los chilenos. Muy bien, muchas gracias Rodrigo Álvarez, Sebastián, Fernando Pairacán y también Isabel Godoy, especialmente por su participación desde la región de Antofagasta. Vamos a darles un dato útil y seguimos con la conversación aquí en Radiografía Constitucional. El voto es obligatorio en el plebiscito de salida. Quienes puedan sufragar y no lo hagan serán multados, debiendo pagar entre 0,5 a 3 UTM, es decir, entre 28.000 y 170.000 pesos aproximadamente.
Y seguimos entonces ahora con nuestra sección que se llama Diccionario Constitucional, donde participan nuestros destacados asesores abogados constitucionalistas. Quiero mencionar solamente que quedó pendiente en el tema de la plurinacionalidad el tema de las dos justicias, pero no se preocupe porque vamos a tener un capítulo especial y completo sobre los nuevos sistemas de justicia que va a tener, el nuevo sistema de justicia que va a tener nuestro país. Vamos entonces rápidamente con nuestros dos abogados. Queremos que nos cuenten como las curiosidades, las novedades que trae este nuevo borrador. Por ejemplo, ¿es verdad que es uno de los más largos del mundo? Francisco va a decir que sí, que no, Francisco. ¿Cuántas palabras tiene? Bueno, yo entre las novedades del texto de nueva Constitución quisiera destacar la definición de Estado plurinacional. ¿Ya? Creo que allí hay que hacer dos precisiones. Primero, esta definición es una respuesta a una política constitucional de reconocimiento de nuestros pueblos originarios, que confiere derechos colectivos, que confiere escaños reservados, que confiere autonomías territoriales y tiene que ver también con la diversidad. Y por eso es que va de la mano de la definición de interculturalidad y multiculturalidad. Es una política de reconocimiento, de respeto a nuestros pueblos originarios. Y una segunda precisión, y aquí en discrepancia con dos de nuestros panelistas, Chile llega 33 años tarde a reconocer sus pueblos indígenas. Quiero recordar que desde el año 1989 el expresidente Patricio Aylwin asumió el compromiso de darle reconocimiento a los pueblos indígenas. Y durante la transición, los gobiernos democráticos impulsaron varios proyectos de reforma constitucional para darle reconocimiento a los pueblos indígenas y la derecha se negó sistemáticamente a dar sus votos para tal reconocimiento. Y en segundo lugar, el convenio 169 de la OIT, el convenio 169 de la OIT fue demorado en su aprobación parlamentaria precisamente por la oposición de la derecha. Entonces, ya, decir hoy día Sebastián va a querer contestar también de la el Estado plurinacional es una exageración, que es una desintegración del Estado, es una exageración que nos da cuenta de nuestro pasado reciente y de lo que es la historia política de Chile. Yo, Mónica, voy a contestar las dos preguntas. Ya. Lo primero que no puedo restarme al debate sobre la plurinacionalidad. ¿Cuál es el problema a mi juicio? No solo es que estamos importando un concepto que en el constitucionalismo casi no existe, salvo en Bolivia y Ecuador. Vaya ejemplo, ¿no? Sino que lo segundo es que no estamos resolviendo el problema del reconocimiento. Francisco tiene un punto, llegamos tarde al reconocimiento, pero la pregunta es si es que resolvemos con la plurinacionalidad, con la ambigüedad que ese concepto trae, autogobierno, derechos especiales, justicia especial, derecho a la identidad de cosmovisión, y todo eso estamos resolviendo el problema del reconocimiento. Y yo creo que no. Bueno, vamos a la extensión. ¿Es verdad que el borrador de la Constitución que tenemos, y todavía le falta el preámbulo y las normas transitorias, podría quedar entre los más largos o las constituciones más largas del mundo? Efectivamente, hoy día tiene 49.000 palabras el texto que va a llegar a la Comisión de Armonización. Es posible que Armonización, que tiene atribuciones muy acotadas, pueda reducir algunas de esas palabras, pero lo cierto es que hoy día, sin preámbulo, sin artículos transitorios, estamos entre las 11 constituciones más largas del mundo. Probablemente el preámbulo y los artículos transitorios, que definitivamente son, se va a discutir mucho sobre ello, nos deje entre los primeros lugares. Tú mismo me explicaste, Francisco, que las constituciones no se miden por artículos, se miden por palabras. Esta tiene casi 50.000 palabras. Así es. Estamos entre el tercer y cuarto lugar en América Latina hasta ahora. Ya. ¿Y en términos de derechos? En términos de derechos, la Constitución tiene el texto un robusto catálogo de derechos, que hay que entenderlo en el contexto histórico de una Constitución heredada de la dictadura que tiene un desequilibrado catálogo de derechos a favor de derechos civiles de contenido patrimonial, escasos derechos políticos y una nula protección o aseguramiento de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, lo que sucede es que este extenso catálogo de derechos que Francisco celebra, yo creo que es agobiante. Tenemos más derechos que la Constitución que hoy día, más derechos tienes que la de Ecuador, que son 99, se cuentan más de 132 derechos, según lo ha informado el profesor Rodrigo de la Voz.
Pero veamos los derechos. ¿Cuál es el problema? Claro, Rodrigo de la Voz dice, 132 trae este borrador, 88 la boliviana, 99 la Así ecuatoriana, es. que eran los récords que Así había es. hasta el minuto. Y entonces creemos que por declarar derechos, esto es como una especie de constitución de Aladino, donde simplemente por decirlo se cumple, y estamos equivocados con eso. El problema de declarar derechos, como por ejemplo el derecho al deporte, como por ejemplo el derecho a la ciudad, como el derecho a habitar, producir y gozar la ciudad, son todas ideas interesantes y nadie puede negarse al deporte. El problema es que cuando decimos que eso es un derecho, estamos equivocando y debilitando el concepto de derechos. ¿Por qué? Porque los derechos son cartas de triunfo. Lo que nosotros tenemos que hacer es especificar ciertos derechos muy importantes, derechos sociales, derechos individuales y otros más, pero no llenar la Constitución de derechos porque al final eso termina desvalorizando a los derechos. Hoy hubo bastante polémica con la comisión de preámbulo y me gustaría que también si me pudieran explicar la importancia del preámbulo. El tema de los derechos, el problema no estriba en el número de derechos asegurados en la Constitución, sino en el sistema de derechos y la capacidad que tiene la comunidad estatal de dar respuesta a la protección efectiva de esos derechos. Y por tanto, aquí hay estrategias destinadas a la garantía de derechos. El preámbulo como en 30 segundos. Y estas garantías son claves, la nueva definición que la Constitución contiene sobre el Estado social y democrático de derecho. Muy breve, 130 de hechos genera una judicialización inmensa, y eso yo creo que es un problema. Preámbulo. Eso es una conjetura, Sebastián. No, es un dato, es un dato. 30. Preámbulo. Las constituciones chilenas suelen no tener preámbulos. La constitución de 1828 lo tuvo y es un preámbulo que llama a la unidad. Los preámbulos en el mundo son cada día más importantes, ayudan a interpretar, ayudan a entender la Constitución. El preámbulo tiene que ser un llamado de unidad y por esa razón discutir si el 18 de septiembre debe o no estar cuando es una fecha que nos une es completamente absurdo. O sea, no es poesía. Es paradójico que la discusión sobre preámbulo se haga sobre la nada, porque hoy día no hay ningún texto de preámbulo aprobado por la Convención. Es verdad. Primero. Eso tiene razón. Segundo, el preámbulo es una invocación al ejercicio del poder constituyente del pueblo para hacer definiciones básicas acerca del Estado hoy, acerca de los ciudadanos hoy. Y esto tropieza naturalmente con las cuestiones históricas debatidas. Pero naturalmente el preámbulo de estar contenido en el texto de la Constitución debe ser breve y debe llamar a la unidad y al afianzamiento de la República, del progreso y de los derechos de las personas. Bueno, y con esa nota de unidad entre ustedes dos, porque están de acuerdo en un punto por primera vez. En eso estamos muy de les acuerdo. La agradecemos. unidad del preámbulo, también la unidad que debe llamar la nueva Constitución. Perfecto. Muchas gracias a los dos, Francisco Zúñiga, Sebastián Soto. Hasta el próximo jueves. Que estén muy bien. Y ahora sí que sí, nos vamos, nos despedimos, pero lo dejamos invitado para nuestro próximo capítulo, el próximo jueves a las 10 de la noche. Vamos a hablar de salud, de acuerdo a lo que aparece en el borrador de la propuesta de la nueva Constitución. Así que lo invitamos a seguir mandando sus preguntas al WhatsApp que aparece ahí en pantalla. Y también queremos comentarles que este programa, si no lo alcanzó a ver hoy día en la noche, va a ser repetido tanto por Tele 13 Radio como 13C como T13.cl. Así que no se lo puede perder, los contenidos están ahí, coménteselo a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares y nos encontramos todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Radiografía Constitucional. Que esté muy bien, buenas noches.